Empezar este último video de funciones con la tarea que tenían para hacer, para despejar dudas, por si alguien no entendió bien. Vamos a ver cuál es la idea y de ahí partimos para lo que se viene para terminar este año. Entonces, tenemos una función, en este caso polinómica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los tres objetivos que habíamos hablado que teníamos que hacer, que eran el dominio de la función, indicar cuál es el dominio de la función, dar el conjunto de ceros, vamos a ponerlo por acá abajo, conjunto de ceros, y finalmente la ordenada del origen. Con esos tres datos de la función yo ya puedo empezar a hacer un análisis. Bien, ¿qué era el dominio de la función? Todos los valores que le podemos dar a la x, recordando que es una cuenta, ¿no? Una operación, donde x va tomando diferentes valores, es nuestra variable independiente. La pregunta para el dominio es ¿qué valores puede tomar esa x? Entonces, en este caso, en las funciones polinómicas, cualquier valor puede tomar, cualquiera que a ustedes se les ocurra, puede ser el 0, puede ser un número negativo, un número positivo, una fracción, un decimal. El número que ustedes quieran siempre va a estar habilitado para ser parte de esta operación, ¿sí? Entonces, el dominio son todos los reales. Bien, ¿qué pasa con el conjunto de ceros? Vamos a ponerlo más arriba porque vamos a necesitar un procedimiento. Es acá donde uno tiene que usar recursos que aprendió, ¿no? En el nivel secundario, a lo largo de toda la secundaria vamos a utilizar los recursos, porque el conjunto de ceros no es otra cosa que averiguar para qué valores de x, digamos, es como preguntarnos para qué valor de x esta cuenta va a dar 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, consultarnos, preguntar eso. X al cubo menos 3x más 2, ¿cuándo es 0? Bien, entonces, esto es una ecuación. ¿Y cómo resolvemos la ecuación? Bueno, con el procedimiento que vimos en el video anterior con Gauss, ¿no? Entonces, probando, descubrimos que x1 es 1. Con este valor la cuenta da 0. Es una de nuestras raíces. Con 1 la cuenta da 0. Entonces, con ese valor, ¿se acuerdan que hacíamos Ruffini? Acá ponemos el 1 y acá va el 1 menos 3. No, perdón, 0, porque fíjense, esto es muy importante que tengan en cuenta. Fíjense que el polinomio no está completo. Tenemos x al cubo, pero no tenemos x cuadrado. Pasa directamente a x a la 1. Entonces x a la 0 es 2. X a la 2 es 0. Después sí, el menos 3 y el 2. Bien, entonces este bajaba directamente. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Y menos 2 por 1, menos 2. Con lo cual tenemos el resto 0. Con esto que teníamos acá, teníamos un nuevo polinomio de un grado menor al original, ¿sí? De donde podíamos sacar las otras dos raíces con la resolvente. Haciendo la resolvente, perdón, x2 y x3, vamos a encontrar nuestras dos raíces, aplicando la fórmula resolvente porque es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Y nos va a dar, vamos a hacerla si quieren, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por A por C, ojo con los signos, todo sobre 2 por A. Entonces acá me queda 1 más 8 que es 9, menos 1 más 9 es 8. 8 dividido 2 es 4, pero esperen que no sé si estoy haciendo las cosas bien. Veamos de nuevo. 2 por A está bien. 1 más 8 es 9, menos 1 más 3, ahora sí. Menos 1 más menos 3 sería dividido 2. Entonces, por un lado tenemos menos 4 dividido 2, que va a dar menos 2. Y por otro lado tenemos 2 dividido 2, que va a dar 1. Entonces, nuestras nuevas raíces son menos 2 y 1. Y acá es donde vemos que sucede una de las cosas que nos van a llamar la atención. Habíamos descubierto que nuestra primer raíz era 1. Y luego vemos, a partir de la resolvente, que se repite una de esas raíces, ¿ven? Esta es la misma que esta, se repite. Eso nos habla del orden de multiplicidad. Orden de multiplicidad de la raíz. Esto quizás sería bueno que se lo copien. Multiplicidad. Tiene que ver con la cantidad de veces en que aparece una raíz. Acá apareció 2 veces, por lo tanto es una cantidad par de veces. Vamos a borrar la resolvente, que no hace falta que la tengamos porque ustedes ya la saben hacer. A ver, vamos a borrar. ¿Sí?
Bien. Entonces, ese orden de multiplicidad nos va a dar información sobre lo que pasa con nuestro gráfico. Entonces, podemos anotar en la carpeta orden de multiplicidad de una raíz. Si una raíz aparece una cantidad par de veces, entonces decimos que en esa raíz la gráfica rebota sobre el eje X, ¿sí? Vamos a anotarlo. Es decir, que X1, que es 1, tiene un orden de multiplicidad par. Por lo tanto, rebota, ¿sí? Rebota sobre el eje. Bien, vamos entonces ahora a nuestra gráfica. Ubiquemos las raíces. Una es 1 y la otra es menos 2. Por estos dos puntos va a pasar nuestra raíz, nuestra función. En este punto va a rebotar la gráfica, no va a atravesar. En cambio, cuando el orden de multiplicidad es impar, es decir, que aparece una vez sola, o por ahí aparece 3 veces, por ese lugar atraviesa la gráfica. Ahora vamos a ver de qué manera. Nos está faltando un dato, el último, la ordenada del origen. Tomemos un color. Bien. La ordenada del origen era como decir, bueno, a ver, si yo pongo el 0, ¿cuánto da la cuenta? Eso es la ordenada del origen, es reemplazar a la función por 0. En este caso nos da 2. Y ahí tenemos otro valor de nuestra gráfica. En 1, 2. Siempre la ordenada del origen es sobre el eje Y. Bien, ahora sí entonces tenemos que graficar nuestra función con toda esta información. Por un lado tiene que tocar acá, tiene que pasar por el 2 y tiene que pasar por el 1, pero acá va a rebotar. Entonces nuestra gráfica seguramente va a ser esto, pero acá va a rebotar, ¿sí? Acá no, acá atraviesa. Esa es nuestra gráfica de la tarea. Entonces agregamos a lo que ya sabemos esta idea de que las raíces, si aparecen una cantidad par de veces, nos indica que rebota. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, en las facultades siempre enseñan, o por lo general, enseñan a hacer unas tablitas que nos permiten luego analizar la positividad y la negatividad de la función. Eso se las voy a enseñar para que la tengan vista al menos. Y aparte porque es muy útil luego para cuando vemos derivadas el año que viene. Bien. En estas columnas vamos a ubicar las raíces en orden, es decir, acá voy a poner el menos 2 y acá voy a poner el 1. Vamos a poner el lápiz un poco más grueso para que se vea mejor. Bien, entonces nos preguntamos qué pasa de menos infinito a menos 2. Esto ya lo hicimos en el gráfico anterior también, ¿sí? De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a infinito. Entonces, es interesante que nosotros veamos que si entendimos que el orden de multiplicidad de esta raíz es par, está en la raíz de 0, ¿no? Y acá está la ordenada del origen, porque en 2 está la ordenada del origen que es positiva. Si rebota, entonces acá también va a ser positivo. ¿Ven? Pasa de positivo a positivo, rebota y sigue positivo. En cambio, cuando atraviesa, en este caso que no es par el orden de multiplicidad, ojo porque el orden de multiplicidad no implica que el número sea par o no, ¿no? Implica que la cantidad de veces que aparece en ese desarrollo. Entonces acá pasamos de menos a más. Y acá sí, al rebotar queda el mismo valor. Y ahí nos da el pie para poder dar nuestros conjuntos de positividad y negatividad, que ya lo hicimos también en el video anterior, pero lo vamos a repetir. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Bueno, todo lo que queda por encima del eje X, ¿no? De menos 2 a 1, de menos 2 a 1, unión de 1 a infinito. Fíjense que no digo de menos 2 a infinito, porque en 1 es 0, y el 0 no es ni positivo ni negativo. Y de menos infinito a menos 2 es el conjunto de negatividad, de menos infinito a menos 2. Bien, esta era la tarea que ustedes tenían para hacer, donde pasaba algo raro. Recuerden que las funciones polinómicas siempre son curvas suaves, que hacen este tipo de dibujos. Puede que sean al revés, ¿sí? Puede que sean un poco más suaves, pero siempre hacen este estilo de gráficas. No son gráficas rectas ni generan otro tipo de dibujos, ¿sí? Eso uno lo va viendo a medida que va practicando. Muy bien, eso entonces por un lado. Vamos ahora a pasar a lo que va a ser nuestra última etapa del año con este tema. Abrimos otra pizarra y veamos de qué se trata. A mí me interesa que ustedes logren comprender qué es el dominio, por qué averiguo el conjunto de ceros, ¿sí? ¿Por qué
averiguo la ordenada del origen, pero no para las funciones polinómicas nada más, sino que para cualquier función. Entonces, mi intención es que ustedes puedan analizar el comportamiento de una función, cualquiera que sea, ¿sí? Y que podamos hablar de ella. Y aparte, como les puse en el práctico, quiero que digamos a ver en qué se utiliza, dónde podemos visualizarlo en la vida o en la ciencia, ¿no? Eso lo van a tener que investigar por grupos. Entonces, yo les voy a dar una función, la que vimos, ¿se acuerdan? La que vimos en clase era una función racional. Ahora vamos a dejar claro qué tipo de funciones pueden llegar a ser. Esta fue la que vimos en clase, les voy a mostrar. Luego vimos otra. Acá si le ponemos la misma letra podríamos ponerle un subíndice, ¿no? Son dos funciones diferentes. Vimos esta. Y podemos ver otras más, ¿no? Otra función. Se le puede poner un subíndice o se le puede poner otra letra. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Probemos con otra letra. A ver, g de x igual a, por ejemplo, x más 1 sobre x menos 3, supongamos. Es otro tipo de función, ¿no? Las posibilidades van a ser, que yo les voy a dar, van a ser 4. Polinómicas, racionales, que dentro de las racionales en realidad me voy a acotar a las homográficas. Las homográficas son las que no presentan exponentes mayores a 1, es decir, son funciones lineales, tanto en el numerador como en el denominador. Si acá apareciese, por ejemplo, un 2, ya no sería homográfica, ¿sí? Me voy a limitar a las homográficas para el trabajo. Polinómicas, racionales, exponenciales, y logarítmicas. Sí, son las 4 que les muestro. En realidad acá tengo 2 homográficas. Podemos borrar la primera y poner una polinómica. Supongamos que es la que trabajamos antes, ¿no? Esa que trabajamos antes era la polinómica. Entonces, a ver, podemos escribir. Recuerden que las polinómicas incluyen a las cuadráticas, pero nosotros vamos a trabajar con las cúbicas, ¿sí? Supongamos esta función. Esta es una función polinómica, esta es una función racional, esta es una función exponencial, ven que la x está en el exponente, y esta es una función logarítmica. ¿Qué tenemos que tener presentes nosotros entonces? Bueno, el dominio que habla de, a ver, pensemos, ¿qué valores le podemos dar a la x? Y les voy a dar unas pistas. Yo de todos modos esto en cada práctica se los voy a indicar. Pero los grandes problemas al momento de analizar el dominio son 3. Si no presenta ninguno de estos inconvenientes, digamos, no pasa nada. El dominio tiene inconvenientes cuando hay denominador. ¿Por qué? Porque el denominador, ustedes saben que no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Hay problemas cuando hay logaritmos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que está acá en el logaritmo tiene que ser distinto de 0. En realidad vamos a poner mayor que 0. No puede ser 0 y tampoco puede ser negativo, ¿recuerdan? Entonces eso que tenemos ahí, en lo que sea que haya en ese paréntesis, siempre tendrá que ser mayor a 0. Mayor sin incluirlo. Y por último, otra cosa que tiene problemas son las raíces con índice par. Cuando acá hay un índice par. Porque lo que está acá adentro, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Ven que acá sí se incluye el 0 porque puede ser. La raíz cuadrada de 0, por ejemplo, se puede. Pero nunca puede ser un número negativo. Puede ser 0 o positivo. ¿De acuerdo? En cambio, el logaritmo nunca puede ser ni 0 ni negativo. Y el denominador no puede ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, justamente analizar el dominio, analizar las raíces y la ordenada del origen. Veamos algún ejemplo. Vamos a quedarnos con uno que no hayamos hecho. Perdón, no. Vamos aquí. Nuevo. No guardar. Bien. Vamos a quedarnos con la logarítmica que no la hicimos nunca. Y vamos a analizarlo y de la misma manera ustedes van a analizar el ejemplo que les toque. Si yo tengo logaritmo en base 2 de x, por ejemplo, ¿no? Entonces el dominio de la función va a tener que ver con que este valor, esa x, vamos a hacer un poquito más difícil, a ver.
Vamos a hacerlo así. No es más difícil, simplemente es más, se pueden ver más lo que sucede. Bien, el dominio de la función, entonces nosotros dijimos que en un logaritmo esto no puede ser ni cero ni negativo, tiene que ser mayor que 0. Entonces eso es lo que vamos a analizar, que x más 1 sea mayor que 0. Hacemos esta inecuación, pasamos el 1 restando. Por lo tanto, los valores de x que yo pueda usar en mi tablita de valores tienen que ser valores mayores a menos 1. No pueden ser valores menores que menos 1. Entonces va a ser de menos 1 en adelante. Yo puedo usar el menos 1, ojo, con paréntesis, hasta el infinito. ¿Sí? Y ya podemos empezar a pensar qué pasa con nuestro gráfico. Lo podemos empezar a pensar, que eso es la idea que yo tengo, digamos, para ustedes, la posibilidad de reflexionar sobre el comportamiento de una operación determinada, ¿no? Esa es la idea y el objetivo que yo quiero que ustedes aprendan y que me lo demuestren en este último trabajo. Entonces, ¿qué pasa con ese menos 1? Nuestra x puede valer valores mayores que menos 1. Bien, disculpen el pulso. ¿Qué va a pasar entonces? De este lado no hay función. Todo este lado es como que se anula. No hay función. Nuestra función va a empezar a partir de acá. De menos 1. Este es un 1, ¿eh? De menos 1 en adelante. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos. O sea que era esta línea que no íbamos a tocar nunca. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lo nombramos en las clases. Asíntota. Asíntota vertical en este caso. Vertical. Bien. ¿Cuál es el segundo paso? Conjunto de ceros. Y acá es donde aparecen cosas que aprendimos en el año. Yo quiero saber en qué momento esta cuenta va a dar 0. Y fíjense cómo aparece una ecuación logarítmica. Cosas que vimos en el año. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, aplicamos la definición. ¿Se acuerdan cuál era la definición? 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es igual a x más 1. Y acá resolvemos. 2 a la 0 es 1. Este que es más 1 pasa como menos 1. Entonces nuestro conjunto de ceros da en el 0. Bien, entonces acá ponemos en el 0. Acá, vamos a poner con un colorcito. En el 0 tenemos nuestra raíz. Seguramente va a coincidir con nuestra ordenada del origen porque es la intersección con el eje Y, ¿no? A ver, veamos la ordenada del origen. ¿Se acuerdan? F de 0 era reemplazar a x por 0. Entonces me queda 0 más 1. Y logaritmo en base 2 de 1. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 1 a la 0? Entonces también la ordenada del origen es 0. Y entonces, ¿cómo grafico? Si tengo solamente ese punto, ¿cómo sé cuánto va a dar? Bueno, probemos con algún otro valor. Hagamos una tablita de valores. A ver, hagamos acá. Ya la teníamos por allá abajo igual, la tablita de valores. Si le ponemos 0, da 0. ¿Qué pasa si le ponemos 1? A ver, hagamos la cuenta. Logaritmo en base 2, 1 más 1 es 2. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Es ir haciendo la cuenta, ¿no? Pongámosle el 3 para que dé lindo. Logaritmo en base 2. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Logaritmo en base 2. Reemplazo la x por 3. 3 más 1 es 4. Entonces logaritmo en base 2 de 4 va a dar 2. ¿Sí? Esto da 2. Ubiquemos esos puntos. Con 1 da 1. Acá tengo un punto. Con 3 da 2. ¿Sí? Si quieren, pueden probar con menos un medio. Van a ver que van a tener un resultado. Y el gráfico de la función logarítmica hace una curva así, que se acerca mucho a la asíntota, como es la definición de asíntotas, ¿no? Se va a acercar mucho, pero nunca lo va a tocar. Uy, perdón, en mi caso lo toca pareciera, pero está mal, ¿eh? Borremos un poquito aquí. Y no llega a tocar, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos nuestra función y una vez que está graficada ya podemos analizar, por ejemplo, ¿para qué valores de x esta función es positiva? ¿Cuál es el conjunto de positividad? Entonces nosotros tenemos que mirar el eje x y decir, bueno, esta función es positiva desde acá en adelante, o sea, desde 0 en adelante.
¿Y cuándo es negativa? Bueno, esta función es negativa desde -1, que era donde iniciaba, antes no existía nada, desde -1 hasta 0. Estos son los conceptos que ustedes tienen que poder analizar de cualquier función, y es importante que luego averigüen, investiguen un poquito a ver dónde se utilizan las funciones logarítmicas, en este caso, ¿no? Cuando les toque otra será otra. Y que lo presenten con la creatividad que ustedes deseen, como ustedes quieran. Presentan estos conceptos y me cuentan a ver cómo pudieron observar. ¿Qué pasa, no? Acá en este caso, por ejemplo, yo puedo observar que a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y también aumentan, pero aumentan muy despacio. Fíjense que para aumentar un punto, acá en 1 decía era 1, y para llegar a 3 tuve que dar 2 pasos, ¿no? Para llegar a... Perdón, no sé qué dije, lo que dije está bien, vamos de nuevo. Si yo le doy a la X valor 1, el resultado me da 1, ¿no? Ahora, si le doy valor 3, recién en 3 el logaritmo aumenta un punto. Para que dé 3, tengo que llegar a 7. 3, 4, 5, 6, 7. Recién en 7 la cuenta va a dar 3. ¿Sí? Acá pareciera que está un poquito más abajo. Pero bueno, la característica de las funciones logarítmicas es que para que aumente tenés que dar muchos pasos. Por eso es aplicable a la escala de Richter, como habíamos visto en su momento, ¿no? Que hay, digamos, mucho movimiento de la Tierra hace que la escala aumente un punto. Vieron que uno dice, bueno, un terremoto de grado 8 en la escala de Richter. Bueno, entre el 8 y el 9, el grado 8 y el grado 9, hay mucha diferencia en cuanto a la destrucción que se genera en ese lugar donde se generó el terremoto, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí vamos a ver funciones y se completará el año que viene, si Dios quiere. Así que bueno, espero que hayan entendido, copien en la carpeta y nos vemos para las dudas.